El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Filosana. Bienvenidos nuevamente a este espacio Filosana. Filosana es un espacio de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional que tiene como fin una filosofía, una educación, una psicología, por mencionar estas tres, que buscan explorar, digamos, una pedagogía para el alma. Aquí el alma se entiende como esa vida que todos tenemos de sueños, imágenes, fantasías, eso que, por ejemplo, cuando estamos en una tarea cotidiana, qué sé yo, algo mecánico, escribir, digamos, un texto, digamos, ya que ya lo tenemos mecanizado, un correo, por ejemplo, o cuando estamos montando bicicleta, o cuando estamos conduciendo carro, o cuando estamos lavando la loza, en fin, cuando hay una tarea mecánica en nosotros. Por ejemplo, cuando nos advertimos o nos damos cuenta, estamos ya captados por una situación. Digamos, una persona que se quiere separar o una persona que tiene un problema económico. En el momento que está haciendo algo mecánico, ya se encuentra, digamos, como capturado en ese espacio imaginativo, para algunos espacio de pensamiento, en el cual, digamos, ya nos encontramos nosotros en ese reino, ¿no? Digamos que ese reino es como el espacio anímico, como decía un gran profesor, las horas bobas del alma, que es ese espacio en el que nosotros como que salimos de la cotidianidad, por decirlo así, mecánica o espacio temporal, e ingresamos, digamos, a otro tiempo u otro reino en el cual todo el tiempo estamos. El alma, entendida así, es algo que se expresa de manera imaginativa, por medio de imágenes, por medio de fantasías, en una expresión mitopoética de nuestra existencia. O de nuestro habitar y trascender en este bello planeta azul. ¿Qué significa esto, no? Digamos, aquí el alma es algo que se expresa sobre todo y ante todo en imágenes. ¿Qué son imágenes? Y con esto nos reintroducimos nuevamente en este segundo capítulo del texto de James Hillman, Picos y Valles, que también hoy lo tematizamos un poco con algo de poesía y también algo con el pensamiento heideggeriano y nietzscheano. ¿Qué quiere decir pensar en imágenes, no? ¿O qué quiere decir estar en imágenes? Cuando nosotros tenemos una situación que en psicología se llama como compulsión, o inclusive los psicólogos cognitivo-conductuales lo llaman como sobrepensamiento, es una situación en la cual nosotros estamos ya abrigados por esos pensamientos o imágenes. Y aquí también viene como una cuestión, digamos, de la tradición tanto religiosa y filosófica que nos va, digamos, a involucrar. En el texto de James Hillman, Picos y Valles, que se encuentra en el texto Reimagina la psicología, es como un subcapítulo, por decirlo así, o un apartado. Hillman pone de manifiesto cómo ha habido una lucha religiosa, que después va a pasar a la filosofía y que después va a pasar, digamos, en cierto sentido a la medicina y a la psicología, y es una lucha contra las imágenes. Cuando nosotros estamos en una situación que la situación nos convoca, queramos o no, podría decir que a pesar de que uno quiera, las imágenes digamos, como que nos inundan, como que de una u otra manera nos involucran tanto que no podemos escapar de la situación mental. El asunto aquí son los términos, las palabras que nos han venido, digamos, heredando la tradición. Se hace sobre todo énfasis en la palabra mente y no tanto en la palabra como imagen o imaginación, ¿no? Entonces, como que la palabra mente hace referencia como a atribuciones como lógicas, racionales. Entonces, una persona dice, tengo muchos pensamientos o estoy sobrepensando en una situación. Y por un lado, algunas personas caen en cuenta que no tienen
prácticamente casi dominio sobre sus pensamientos, porque a pesar de que el pensamiento persiste y persiste y persiste, la persona puede que diga, se sienta tan agobiada que dice, no, ya no más, ya quiero dejar esta cháchara mental. Claro, como estamos ubicados como en ese marco de entendimiento, algo mental, de una u otra manera nosotros ya tenemos como una especie de resistencia a esos pensamientos, a esa vida interior, y lo que hacemos es también luchar con esa vida interior. ¿Cómo luchamos nosotros? Pues con la tradición que nos ha heredado por medio de la razón y el entendimiento. Entonces lo que hacemos es, llegan las imágenes, entonces por ejemplo, qué sé yo, una situación me agobia, la que sea, y está, digamos, esa situación me inunda, entonces me inunda con imágenes, me sobrepasa, y aquí vienen, qué bonito, ¿no? Y aquí vienen eso, me inunda, ¿no? Las imágenes me sobrepasan, me llenan. Y entonces lo que hacemos nosotros usualmente es tratar de luchar, digamos, con estas imágenes por medio de la razón. Entonces uno lo que hace es como dialogar con el pensamiento y decir, no, pues esto no es, o esto está, digamos, demasiado, o voy a empezar a hacer otra cosa, otra actividad, porque le tenemos miedo a las imágenes. Y la tradición de la imaginación en la cultura occidental, recordemos que la cultura occidental es aquella tradición que se fundamenta en la, digamos, cultura griega, en la civilización o parte del Imperio Romano o la civilización romana, en la religión cristiana y para algunos en el pensamiento liberal producido pues, por los ingleses cuando hacen, digamos, el contrato social, en parte de franceses e ingleses. Entonces, como que estas 4 grandes corrientes de pensamiento van a ser las que de una u otra manera habitan en nosotros espacio-temporalmente, queriendo decir esto que la historia no es algo que pasó, sino es algo que de una u otra manera sigue ocurriendo. Y esto nos dice Hillman. Hillman nos dice lo siguiente. En el concilio de Constantinopla, en el año 869, se llevó a cabo, digamos, algo que venía ya en el 787 en Nicea, y es lo siguiente. La palabra alma, uso psique, se usa solo 4 veces en las epístolas. Aparece solo 57 veces en el Nuevo Testamento, contra las 270 ocurrencias de la palabra neuma, que significa espíritu. Toda puntuación, desde 57 ocurrencias de la palabra psique, más de la mitad de los evangelios y de los hechos, las epístolas, la presentación de la doctrina, la enseñanza de la escuela, podían tener usual su teología. Quiere decir esto que la palabra alma quedó, digamos, desterrada de la tradición. ¿De cuál tradición? De la tradición cristiana. Los cristianos, digamos que, o la tradición cristiana que se va a fundamentar en la Biblia, ¿qué pasa? La tradición cristiana va a fundamentar la Biblia, pero también va a fundamentar nuestra educación, va a fundamentar nuestra psicología, va a fundamentar nuestra filosofía y para algunos va a ser también la que va a fundamentar la ciencia, por más raro que parezca. ¿Qué pasa? Si nuestra manera de entender el mundo, que es el que habitamos psíquicamente, como les estaba diciendo con estas imágenes que nos abundan hay veces, ya de una u otra manera hay una pelea con las imágenes, con eso que de una u otra manera estamos todo el tiempo habitados, quiere decir que ya la tradición en nosotros tiene una lucha que se expresa en la cultura y que a su vez se expresa en nosotros. ¿Qué quiere decir esa lucha? Esa lucha quiere decir una lucha contra las imágenes, contra aquel espacio psíquico en el que nosotros estamos viviendo. Y por eso de una u otra manera nosotros vemos cómo hay una psicología, cómo hay una educación que pelea contra estas imágenes y que hace referencia aquí a la palabra espíritu. ¿Qué significa aquí la palabra espíritu y cómo lo podemos ver en la tradición y en la cultura y en la educación? Abraham Maslow es un psicólogo muy famoso, un psicólogo humanista, y al igual que Carl Rogers, son psicólogos humanistas que, digamos, idearon como una pirámide para la existencia humana, sobre todo Abraham Maslow. Entonces, ideó que la existencia humana era una pirámide, ya en sí como una especie de montaña y pico. Entonces colocó, si no estoy mal, colocó abajo las necesidades, digamos, básicas, digamos, alimentación, la salud, digamos, cosas, digamos, de la supervivencia. En el segundo plano, si no estoy mal, creo que colocó la educación como parte, digamos, de la cultura. En el tercero colocó como
el desarrollo profesional, y en el quinto, si no estoy mal, o cuarto, perdón, colocó como una especie de autorrealización, que es la felicidad que todo ser humano busca. Nuestra psicología se ve así. Por lo menos ahora más lo pasó a varias escuelas de educación. Claro, ¿a qué hace referencia a eso? A que primero hay como una intención de ver el ser humano de una manera como orgánica, en la cual lo principal es que pueda, digamos, satisfacer sus necesidades básicas, pero esas necesidades básicas tienen como fin alcanzar una meta. Y esa meta tiene que ser, usualmente es vista como la felicidad o la autorrealización, es decir, una especie de espíritu. ¿Por qué espíritu? En la Biblia, al igual digamos que pasa en la Biblia, y como lo estábamos leyendo, si bien la palabra alma se menciona 57 veces, la palabra espíritu, como lo mencionábamos la sesión pasada, se menciona, si no estoy mal, 235 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante es huir de los pensamientos del alma y quedarse en las fuentes del espíritu o los picos. Lo mismo pasa en psicología. Las personas, digamos, dicen, voy a llegar a mi autorrealización, a ese pico que es la felicidad. Pero esa felicidad, digamos, como que se adapta y se adaptó a un proceso en el cual las personas viven en la ilusión y la fantasía de que la felicidad solo es posible solo. Y entre más conquiste, entre más cosas logre, pues va a ser como más feliz. ¿Eso cómo se traduce? Se traduce en la educación cuando vemos, por ejemplo, una educación que dice, ustedes tienen que ser líderes, ustedes, digamos, deben lograr ciertas metas, ustedes, digamos, tienen que lograr tal cosa, es siempre alcanzar un pico. En educación, digamos, es una educación que se vende para el pico, digamos, heroico de la conquista. Y claro, el espíritu siempre es el que conquista. Hillman cita un ejemplo muy bonito que es el Dalai Lama, y también cita, digamos, como en la tradición cristiana, varios tienen que ir a montes, a picos. Esto no es solo, digamos, metafórico, sino que prácticamente es literal, porque podemos ver en la cultura de nosotros cómo se utiliza algo que viene de Oriente, que es las prácticas de meditación, con el fin de huir y, digamos, de desechar esas imágenes que se expresan en nosotros. Y no es casual que las empresas, grandes empresas, utilicen, digamos, el método de meditación o de relajación, que eso es supremamente profundo y eso tiene toda una tradición en Oriente, para acomodarse a lo que el capitalismo quiere, que en cierto sentido es siempre una cumbre espiritual, ¿no? El capitalismo siempre está, bueno, por lo menos se dice, si nos tiramos este planeta vamos a ir por otro. Es una cumbre más allá, siempre algo más allá. ¿Y eso cómo se traduce en nuestra experiencia personal y humana? Se traduce, digamos, diciendo, bueno, tengo que conquistar, no puedo estar triste. Esta depresión, esta melancolía que son los valles del alma, no puedo estar acá, no puedo estar en este parque. Uno, digamos, por ejemplo, cuando paso en Bogotá o en diferentes ciudades, uno puede ver cómo hay personas que se quedan en parques o en lugares así frente al mar o de acuerdo al escenario que lo pueda dar su geografía, contemplando, y a veces en silencio. Pero como el espíritu del pico no me lo permite, tengo que siempre estar buscando eso. Eso naturalmente pasó a nuestra psicología. Por lo menos es una psicología pop y que uno puede ver en redes sociales, que algunos psicólogos promulgan, es lo mismo. Usted, digamos, debe ser el conquistador de su propio mundo. Usted debe, digamos, siempre tener un pico, una escala. Y esa relación del espíritu es algo que inició en la tradición religiosa con el espíritu, digamos, uno podría decir hasta el espíritu, digamos, que quiso conquistar el cristianismo. Va a pasar a la educación, va a pasar a la psicología y va a pasar, digamos, a nuestra forma de ver y entender el mundo, que es siempre estar un espíritu huyendo en cierto sentido de nuestras sensaciones y emociones. En nosotros, ¿cómo se vivencia eso? Cuando las personas quieren huir a picos y olvidar el sufrimiento o tratar de salir del padecimiento imaginativo en el cual el alma nos tiene metidos. Vamos a hacer un pequeño corte con este anuncio y volvemos aquí para hacer un poco más de énfasis en los valles del alma.
En Colombia, tenemos miles de historias por contar, cientos de territorios por descubrir y en la Universidad Pedagógica Nacional, esas historias y territorios están presentes en los sueños y voces de los jóvenes que se forman para ser maestros y maestras de un país con equidad, paz y justicia social. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás en sintonía de Filosana. Bueno, volvemos con este episodio de Picos y Valles, tratando de hacer, digamos, una composición de cómo es que en la tradición religiosa cristiana está sobre todo un énfasis en el espíritu que está en la Biblia, que lo podemos encontrar sobre una negación del alma, que el alma se entendía aquí sobre todo como aquello que es los valles, tanto geográficos como los valles imaginativos en los cuales estamos cada uno de nosotros, ¿no? La frase que hemos venido trabajando es: el camino hacia el mundo es más difícil que el camino más allá de él. Y el camino, digamos, del alma pueden ser usualmente los valles del alma. Queremos citar este poeta, Duván Ocampo, que dice: no te olvides de la quinta esencia, olvida el olvido. No tenemos sino este planeta, hermoso y triste, Eduardo Carranza. Y yo solo te tengo a ti, mi única tierra habitable, el único aliento que respiro, el único volcán que me calienta, la única ola de placer furiosa, donde cabalgo sin riendas hacia mi destino. Este poema, digamos que de medio de todo nos indica que tal vez en cierto sentido tener solo, digamos, la tierra, ese aliento que respiro, es allí donde yo encuentro los valles. El único volcán que me calienta es aquí donde encuentro los valles. Es aquí donde en cierto sentido cabalgo hacia los dolores, padecimientos que de una u otra manera no solo me hacen sensible un poco hacia mí, mi historia, sino hacia la historia universal. Dice Hillman: es más fácil trascender la historia escalando la montaña, que venga lo que sea, que trabajar en la historia, en nuestro interior, en nuestras reacciones, hábitos morales u opiniones, síntomas que impiden un verdadero cambio psíquico. Y como él nos dice, no, es más fácil huir hacia la montaña en cierto sentido. Pero no es curioso que cuando uno ve muchas personas que están atravesando por algún problema, dificultad, huyen a las montañas. Por lo menos aquí en Colombia pasa eso y hay como hasta todo un sistema, digamos, de negocios que gira en torno a eso. Porque la gente, claro, quiere ir al pico de la montaña. Es que no es tampoco tan casual. En cambio, nos dice Hillman, es más difícil trabajar en nuestra historia. Es más difícil trabajar en nuestro interior, en nuestras reacciones, en nuestros hábitos, en nuestras opiniones, en nuestra moralidad, en aquellos síntomas que impiden un verdadero cambio psíquico. Dice: el cambio en el valle requiere el reconocimiento de la historia, una arqueología del alma, un cavar en las ruinas, una reconexión, un recordar, un plantar en el suelo geográfico e histórico específico de su propio olor y sabor, en conexión con los espíritus de los muertos, el alma sumergida en el suelo de abajo. Hay una cuestión que nosotros podemos ver bastante en nuestra cultura, y es como en cierto sentido pareciera ser, o por lo menos nuestra interpretación psicológica, utilizando las palabras que ellos dicen, nuestro mito psicológico es que algo ocurrió en el pasado ocurrió, y eso de una u otra manera hoy en día me prefigura, y de acuerdo a ese pasado yo soy lo que soy. Por ejemplo, como cuando muchas personas asisten a terapia, siempre se busca excavar, ir hacia esa arqueología, hacia historia, ¿no? Y preguntar, bueno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué pasó en tu niñez?
qué pasó en esos primeros momentos de vida, en esos momentos de la historia, digamos, personal. Tiene que ir a acabar las ruinas, ¿no? Tiene que ir a buscar esos pasados. Y a pesar de que, digamos que nuestra cultura vive siempre hacia adelante, es decir, siempre es de conquista sobre conquista, en ese sentido hay que olvidar los muertos. Aquí lo que nos dice es que cuando las personas están atravesando por un tipo de psicopatología o sintomatología o sufrimiento, el alma los obliga, digamos, a ir atrás, ¿no? A buscar esa historia, a trabajar en la historia personal. Dado que, como nos dice Hillman, el punto de vista del alma y la vida en el valle, esa diferencia de escalar, buscar, digamos, aquello que se entreteje en el espacio geográfico, ¿no? Nos dice, el alma se siente dejada atrás después de que vaya el espíritu, y vemos a esta alma reaccionar con resentimientos. Las enseñanzas espirituales advierten con frecuencia al iniciado acerca de las murmuraciones introspectivas, acerca, digamos, de esos celos, del despecho, de la mezquindad, acerca de los apegos a sensaciones y recuerdos. Estas preocupaciones presentan una fenomenología precisa de cómo se siente el alma cuando asciende al espíritu o cuando busca llegar al espíritu. Por eso es que muchas personas cuando están en este tipo, digamos, de terapias que tienen que ver con respiración, con relajación, con todo esto que está bien, no decimos que está mal, pero vemos como de una u otra manera solo las personas como que sienten este tipo de sensación, de nostalgia. Hay una película muy bonita de Michel Gondry que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. En Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, digamos que sale trabajado muy bien esto de cómo el alma se quiere quedarse en su valle. Para los que no han visto la película, así rápidamente, es como hay una compañía que se llama La Cuna que puede borrar la memoria de las personas. Y entonces son dos enamorados, y entonces la chica se manda a borrar, digamos, el enamorado, se le olvida a él. Bueno, sin embargo, una parte de ese enamoramiento resiste en ella, en una parte inconsciente de la memoria, y él, la película se basa, digamos, en el personaje, que es Jim Carrey, y entonces el personaje la está borrando a ella, que en cierto sentido es un pico del espíritu porque quiere salir de ese dolor, pero el alma le recuerda los momentos más bellos, los espacios sagrados, si quieren, que estuvo con ella en los bosques, en el que, digamos, una caricia o inclusive, digamos, una mirada hacia esta conjunción en la cual, digamos, el amor puede superar un ego, por decirlo así, y hace que dos personas tengan un tipo de reunión y comunión. En esta película se refleja bastante cómo el alma busca, digamos, también los valles, porque ahí de una u otra manera se encuentra. Porque el alma, cuando trabaja con la historia, también trabaja con la memoria. El alma hace algo que es atarnos a los rostros. Tiene de una u otra manera un lenguaje en el cual se apega a eso, porque es como si su función natural en la vida fuera esto, ¿no? ¿Y cómo se apega, no? Se apega, digamos, con estos rostros que imaginamos, con estos cuerpos que, a pesar, digamos, de que nosotros los podamos sentir lejanos, se nos expresa en la imaginación, psicofísicamente. Escuchamos su lenguaje, escuchamos cómo una persona también tiene que ver con la comunidad. Es como si la memoria siempre estuviera siendo este puente entre aquello que se recuerda, pero que se recuerda con belleza. Y pareciera ser que ahí la memoria tiene mucho que decirnos, ¿no? Porque la memoria también es la memoria del sufrimiento, del dolor, del padecimiento, pero en algún momento pareciera ser que la misma memoria elige los aspectos que ella misma quiere recordar. Varios pensadores, entre ellos los platónicos, estos que estamos trabajando, que considero que son neoplatónicos, van a decir que la memoria, que es recordar es el verdadero conocimiento, por así decirlo. Nosotros a este mundo venimos es a recordar, y recordamos, digamos, lo esencial. Por eso, digamos, el alma también se queda en los valles y utiliza la memoria en nosotros, porque gracias a ello el alma, digamos, encuentra ese lugar, digamos, en el cual el espíritu
sí es importante, pero también encuentra el lugar donde la memoria expresa y también la memoria recuerda. Los platónicos decían una frase muy famosa que es, cuando tú recuerdas, recuerdas el mundo verdadero. Entonces, y los neoplatónicos también tienen un mito que es, cuando el amor besa al alma, el alma vuelve a ver lo esencial, vuelve a ver lo original. Original aquí hace referencia a lo que está en el origen, en el principio, por decirlo así, de los tiempos o antes de todo tiempo. Es un poquito filosófico, un poco complejo, pero es lo que nosotros podemos habitar de manera hasta inconsciente, y es cuando recordamos algo. En términos freudianos se llama un insight. Recordamos algo, y este recordar algo nos rememora también, digamos, con cierta gratitud, con cierta esperanza y con cierta intención de caminar en comunidad, pero a su vez de también, digamos, cómo esa memoria también a su vez nos educa a nosotros. En ese sentido, los valles, la imaginación y todo esto no es algo ambiguo, no es algo con lo que necesitemos luchar, sino que de una u otra manera el alma también busca una especie de reunión con este espíritu o esta trascendencia, en la medida en que podamos unir el dolor, digamos, que tenemos nosotros, o estos padecimientos que se nos expresan en el alma por medio de los pensamientos, como veníamos diciendo, repetitivos, estas compulsiones, este sobrepensar que le llaman hoy en día, que podamos encontrar en ello cómo el alma se está expresando, cómo el alma de una u otra manera está buscando ese valle, que ese valle es como un sitio especial. No es casual que por lo menos aquí en Colombia y en las partes que por lo menos yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas, hablen también del valle como el lugar de encuentro, ¿no? Aquí en Bogotá se dice, el valle es el frío, digamos, de la sabana, y ahí encuentra uno, digamos, tanto sus tormentos, sus alegrías como sus pesares. En los desiertos la gente también dice, es el valle desértico, pero también aquí está, digamos, el oasis que se busca. Muchas personas hablan del valle de una u otra manera como ese lugar de reunión también, de rememoria. Dado que de una u otra manera estos valles, digamos, dado que de una u otra manera estos valles son los lugares en los cuales el alma se apega. Y como nos dice este pensador que venimos trabajando, es así también donde se hace alma. En estas imágenes, en estos apegos, y que a su vez traen como una memoria que se expresa, como lo dice también el poeta, es también el reconocimiento de que tenemos solo este planeta, que sí, es triste, pero también es bien hermoso. Y tal vez estos valles que se expresan en nosotros con el sufrimiento, tanto personal con las imágenes que nos llevan al valle, también sea el lugar de reencontrar en ese valle la única ola que también nos permite reflorecer con la memoria del lado de la belleza, y también para tratar de buscar un mundo más justo para nosotros y para la comunidad. También a eso apunta el valle. Les agradecemos a la escucha, a aquellos que nos vienen escuchando y siguiendo y replicando el programa. Muchas gracias. Hoy en la producción y control master, Mario Enríquez. En la producción sonora, Yolanda Berrantes. En comunicaciones, Lara Chávez. En la dirección, Alejandro Sepúlveda. Y les habló Camilo Saavedra de Filosana. Muchas gracias y nos estaremos viendo pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.